Bienvenidos y bienvenidas, esto es Cabaret Voltaire. Mauricio, Tomás. ¿cómo estás? Bien, muy bien, ahora mejor. ¿Estás bien? Estoy muy bien. Bueno, Una un gran programa... semana. ¿Fue una gran semana? Una gran semana. Bien, me Siempre gusta, me son- gusta. Son buenas semanas. Me gusta cerrar los domingos con vos, cerrar domingo con todos los que están del otro lado. Un capítulo dedicado a la memoria. Vamos a charlar largo y profundo con Juan Cabandier, así que los esperamos activos también en el chat del otro lado, también a los que ven en diferido en la caja de comentarios. ¿Y qué nos trajiste hoy? Bueno, a propósito de la fecha, a propósito del invitado que venía, la verdad es que es difícil no caer en lugares comunes a veces, hablando de la dictadura. Me parece que sabemos prácticamente, valga la palabra, sabemos de memoria lo que la dictadura quiso borrar. No sé, tenemos el caso de este cuento del elefante, ocupa mucho espacio, de Elsa Bornerman. Tenemos las metáforas de Charlie para evitar la censura. Tenemos, ¿ubicás la cuba electrolítica? No. Esa anécdota no la tenés. No, la verdad que no. La cuba electrolítica es un libro que por tener la palabra Cuba en el título fue durante la última dictadura militar censurado. Pero es un libro de química. Ok. ¿Viste? O sea, pasaron muchas cosas, hay mucha anécdota, que bueno que no la conocieras. Ahí está. Es muy conocida igualmente. ¿Sí? Pero Bueno, sí, la verdad quedé que expuesto. sí. Pero esa quizá es solo la mitad de la historia. Si el silencio era el método, ¿cuál era el mensaje? O sea, ¿qué quería mostrar por la positiva la dictadura? Además de lo que nos ocultó. O sea, no lo que nos quitaron, sino lo que nos quisieron imponer. Hoy, Tommy, vamos a hablar de una parte fundamental, me parece, de la cultura argentina de la época. Hoy vamos a hablar de la televisión. Bien, me interesa. A propósito de eso, hay una especie de glitch, hay una especie de error temporal en la memoria de las personas que vivieron el Mundial 78, el que transcurrió durante el proceso. Mucha gente recuerda haber visto por primera vez televisión a color durante ese Mundial. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre, sí, tiene un nombre que se llama Efecto Mandela. Efecto Mandela. Efecto Mandela. Cuando No la sé gente si cree recordar algo. la gente cree recordar algo de una manera. Un ejemplo clásico es el del personajito, el monigote del Monopoly. No tiene un monóculo. Mucha gente lo recuerda así. La cola de Pikachu no tiene una parte negra. Y mi favorito personal... ¿viste Casablanca? Sí, por supuesto. Hace ¿Ubicás muchos la años. frase "tocala de nuevo, Sam"? Sí. No existe. No, pará. No existe la frase "tocala de nuevo, Sam". Nunca dice play. incendiado el chat en este Está momento. muy chequeado. Esto es una de mis películas favoritas. ¿La viste entera para he decir esto o lo googleaste? La he visto varias veces y cuando lo vi dije, tenés razón, yo la vi a mis 22, no importa. Bueno, Pará, ¿y no, mi vida. no lo dijo Sam? ¿No le pedí a Sam que toque de nuevo? Nunca le dice Sam, toca de nuevo esa canción que vos tocás. Yo tenía un ejemplo mucho más mundano que era los bolsos de López, que todos Claro, recuerdan. todos recuerdan el una video de los persona bolsos de tirándolo en un convento, cosa que no pasa. Exactamente. Pasan otras cosas, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que este recuerdo sobre el Mundial del 78 es un poquito, como mínimo, inexacto. Para mí, prácticamente no existente, pero como mínimo inexacto. Vamos a retrotraernos un poquito, vamos a abordar un poco el proceso en general, el golpe de Estado del 76 en general. El golpe del 76 fue el primero que no dio el ejército en soledad, que lo dieron entre las tres armas. Por eso, de hecho, constituyen una junta, para que haya una cierta paridad entre las tres. De hecho, se repartieron los ministerios, se repartieron los territorios del país y también se repartieron los canales de televisión. A diferencia de Onganía, por ejemplo. A diferencia de Onganía, donde fue un golpe que fue solo del ejército, la Revolución Libertadora, el golpe del 30, siempre es el ejército, a lo largo del siglo XX, el que lleva adelante este tipo de iniciativas. En este caso, no. Fueron las tres armas Ahora que lo pienso, conjuntas. en el 43 también, para ser justos. Esta vez, las tres armas se ponen de acuerdo y por eso constituyen una junta. En el 76. Pero las Fuerzas Armadas, como te decía, además de dividirse el territorio, los ministerios, etcétera, entonces vos tenías, no sé, las relaciones internacionales las manejaba la Marina generalmente y así, se dividieron también los canales de televisión, que en ese momento, al menos los más importantes, creo que son prácticamente todos, pero los más importantes a nivel nacional, se los repartieron. Canal 9, el Ejército; Canal 11, la Aeronáutica; Canal 13, la Armada; y Canal 7, que va a ser el gran protagonista, me parece, de esta historia, junto con otro personaje, se lo quedó la Presidencia de la Nación. Canal 7. Canal que 7. Por entonces, Que se el llamaba más Canal visto. 7. Todavía no. ¿Todavía no era el canal Todavía más no. visto? No.
Todavía no. Era un Mirá. canal que no sé si tenía un proyecto muy fuerte. Le iba muy bien, por ejemplo, a Canal 9, donde había una estrella que va a aparecer más adelante en la historia. Una mujer muy importante que vive en la ciudad de Rosario. La cuestión es que más allá del pregón liberal de los militares, más allá de la selección que hacen de ministro de Economía, de Martínez de Hoz, la verdad es que no eran tan afectos, esto lo vimos con Julián Sicari el año pasado, está muy bien explicado en su libro, no Gran eran programa. tan afectos los militares a la privatización de empresas grandes. ¿Sabes por qué? Porque desequilibraba el equilibrio de poder. ¿Por qué? Porque estaban repartidos de Porque forma les per- más o menos... Porque les pertenecían. Equitativa. Entonces, fabricaciones militares, yo creo que se le hacía agua a la boca a Martínez de Hoz por privatizarla, pero había un militar de ese momento, ya recordaré su nombre en algún momento, que decía no de ninguna manera, era ponerse al ejército en contra, hacer ese tipo de cosas. Había ciertos límites y particularmente por eso es que estos canales de televisión, que inicialmente la promesa era en el mediano plazo venderlos, se los terminan quedando. Y además, porque formaban parte del poder de cada uno, porque era una estrategia para poder controlar el discurso público. O sea, tener los principales medios de comunicación a disposición de la Junta era una forma muy buena de que no hubiesen noticias que tuvieran que ver con la desaparición de personas, ni violaciones de derechos humanos, ni de nada que no les interesase. De hecho, vamos a ver después que había varias cosas que no les interesaban. Hay una frase increíble hablando de esto, de las privatizaciones, que la retoma Sicari, la pone Sicari en su libro, que dice que alguien le escucha decir a Videla en algún momento, o en un discurso de Videla, esto lo dijo Julia Rosenberg también hace poco, le mandamos un gran saludo. Videla dijo, privatizar YPF es más o menos como privatizar la escarapela. Me acuerdo de la frase. ¿Viste? Una cosa así como fuerte, ¿no es Pero cierto? salió en algún programa de cabaret. ¿No? Salió en un Sicari? programa de cabaret con Sicari, sí, se dijo. Bien. Que Se ahí dijo, lo se terminó dijo. citando Cristina. Lo terminó citando Cristina, es un libro muy bueno, muy denso en su Sí. cantidad de información. Para mí, brillante, quizás lo mejor que se haya escrito de Martínez de Hoz. Cuestión que en 1974, me retrotraigo un cachito, antes del golpe, se decide, la FIFA determina que Argentina va a ser la sede del Mundial 1978. Poco tiempo. Realmente, muy poco 4 tiempo. años antes, apenas 4 años antes. Y pensá que además en 1976 es el golpe de Estado, creo que en el 77, 78 cambia la administración en Estados Unidos y gana las elecciones Jimmy Carter, presidente demócrata, que hace de los derechos humanos una de Claro. sus grandes banderas. Después discutimos las conspiraciones, pero en términos públicos estaba Buen dato. en una No es gran inocente. tensión, no es inocente, había una gran tensión para Argentina, además la prensa del mundo sí se hacía eco de las denuncias de derechos humanos, había un montón de exiliados, era un gran problema. El Mundial, los militares dijeron, bueno, es quizá una buena oportunidad para limpiar un poco nuestra imagen de lo que ellos llamaban la campaña anti-argentina. Ok. ¿No es cierto? Pero había un problema muy grande que tiene que ver con el núcleo de esta columna. Y es que la FIFA ponía como condición sine qua non para poder hacer el Mundial acá que la transmisión pudiera ser a color en todo el mundo. Argentina no contaba con los medios técnicos para hacerlo. Se decide finalmente aceptar, continuar. La dictadura crea el Ente Autárquico Mundial 78, que es el que se va a encargar de todos los elementos que haya que preparar para el Mundial. Sí. Uno de ellos es este que tiene que ver con la transmisión a color. Se gastan, lo cual era una burrada de plata para la época, $500 millones para ese 500 mundial. millones de Entre dólares. estadios, entre 500 todas las millones de dólares de la época. de la época. 2.500 millones de ¿Quieren dólares hacer el cálculo de ajustados cuánto por es? inflación, Ok. según lo que pude yo investigar por mi cuenta. De esos 500 millones, 100 se gastaron en Canal 7, que a los efectos de remarcar el cambio tecnológico que en teoría venía, se cambió de nombre, fue renombrado. Se llamó ATC, Argentina Televisora Color. Lindo logo. Lindo No logo. no nos tocó vivirlo y Muy- aún así me genera simpatía. Y aparte es un logo pensado a propósito de lo que en teoría se venía, el cambio tecnológico, toda la Medio cuestión Apple, medio medio la Apple, primera ¿no? versión de la Les chore- manzanita. ¿Cómo nos chorearon? ¿Puedo decir que Steve ¿Cómo Jobs nos le chorearon? Qué bárbaro, choreó ¿cómo a- nos chorearon? Ok. Viste que... Somos el centro del mundo al final. Sí, Argentina al el centro del final- mundo. Y todo pasa acá, ¿viste? ¿Qué va a ser? Hay un centro en Argentina. La cuestión, estaría interesante hacer el siguiente paréntesis, volviendo un poco a la pregunta inicial de la columna sobre el visionado a color de este mundial. Eso no fue así. No hubo, al final, más allá de la inversión de $100 millones de la época para esto, no hubo la posibilidad técnica de que una persona en su casa tuviera una televisión y con esa televisión pudiera ver el mundial a color. Lo que sí
sucedió es que en 22 puntos del país, Capital Federal y varios otros, se transmitieron a color en lugares así icónicos como ser el Luna Park. Probablemente en Rosario puede haber sido un cine, un lugar así. Sí, y se vendían entradas. Las dos cuestiones tecnológicas nuevas, además, bueno, de pantalla gigante, lo que fuera, era por un lado el color y por otro verlo en directo. ¿Viste que dice carácter directo? Bueno, algunos partidos se transmitían en directo. Eso era una novedad. Otros se transmitían en diferido. Ok. Igual ibas y lo veías, porque ¿cuándo lo ibas a ver? ¿no? O sea, calidad de imagen y sí, que eran sincrónicos. Calidad de imagen, de la época. Un montón de cosas, sí. Este es el boleto, un boleto ahí del Luna Park, creo de ese momento. Del partido 37 por el tercer puesto, me dicen por la cucaracha, Italia-Brasil. Partidazo. No sabía que había cucaracha, pero... Partidazo. Me dicen por la cucaracha muy atentamente. Sí, fue muy rápido aparte. Se dieron cuenta al toque y me lo tienen que decir. Bueno, eso como para dilucidar ahí la cuestión. Pasado el Mundial, fracasado este intento de poner la televisión a color, que sí se pudo ver en el resto del mundo. O sea, en Alemania lo veían en color, en Argentina lo veían en blanco y negro. Claro, estaba más pensado para el mundo que para Argentina. Queda la estructura, queda la técnica de Canal 7. En ese momento, la Junta decide, ya que se hizo la modernización de Canal 7, aprovecharlo. Y se contrata al que me parece va a ser el más protagonista de toda esta historia, que es Carlos Montero, un empresario televisivo que venía de trabajar en Canal 13, que venía de trabajar con varias estrellas del momento. Medio que la idea era, bueno, ¿qué hacemos con la televisión pública? Que quizá puede rememorar un poco al presente. Hacemos un canal, como si fue en Brasil, por ejemplo, creo que incluso en términos en momentos de dictadura, más bien culturoso, más bien de una estética, más como lo que podríamos decir hizo el kirchnerismo, claro, de hecho, o un canal masivo, para disputar, para ganar y para que salga primero. Gran discusión. Pensaba, sí, yo sabes en qué pensaba. Que si lo popular o lo intelectual pensaba sería... en Dragon Ball, boludo, Dragon Ball en Paca Paca. Que fue la... Ahora. No sé si lo están haciendo al final, pero era un poco la promesa. Sí. En un momento se prometió Dragon Ball en Paca Paca. Ahora el gobierno actual de la nación dijo que iban a poner Dragon Ball en... Pero un dibujito de los 80, ¿no había una novedad? Se ve que no. Se Naruto, ve que al menos. Tenían no sé. ganas de poner Dragon Ball, ¿viste? La cuestión es que este Carlos Montero introduce los enlatados a la televisión. Una de sus grandes... propuestas. Iniciativas. Para ATC en ese momento era introducir los enlatados. ¿Qué es un enlatado? Un contenido producido en el exterior que aprovechando la ventaja cambiaria que impone Martínez de Oz, convenía, era más barato que producir acá, y se trajeron el Increíble Hulk, por un lado, y también la icónica El Chapulín Colorado. Gracias, Roberto Gómez Bolaños. Y además de esto, bueno, ¿cuál era el tema? No sobreviviría ATC solamente con contenidos extranjeros por el propio gusto del público. Se necesitaba, todavía estaba muy fresco el recuerdo y había que tener todavía algunas cosas nacionales. ¿Sabes quién fue la gran figura que introdujo Carlos Montero a la TV pública? Sofovich. Cerca. ¿Cerca de Sofovich? Más o menos, sí. Sí, etariamente, me parece, en grandeza. En grandeza televisiva, ¿no es cierto? ¿Está vivo? Está viva. ¿Viva? Está viva. Está viva. Estoy hablando de la señora Mirta Legrand. Una reina. No sé si tenemos un poquito de audio ahí. Evitista. Esto que estamos viendo, muy evitista, estamos viendo la publicidad de Mirta Legrand del 68. Esto es muy previo. No conseguí archivo del 78, lamentablemente. Del 79, lamentablemente. Sí. Esto es. Ella salía por Canal 9 cuando empezó, de Romay en ese momento. Entiendo que bueno, les cuento brevemente. La cuestión es que el público estaba acostumbrado, por ejemplo, a ver ficciones como Rolando Rivas Taxista, que era un teleteatro. El teleteatro se filmaba y se producía día a día. Entonces, Rolando Rivas Taxista podía dialogar, no sé, con la final de Firpo. Podía dialogar, de verdad, en la serie pasaba esa semana o ese día, no, porque hoy lo vi a Firpo, que perdió, que bajón. Claro. O, no sé, ganó las elecciones Cámpora. Obviamente, eso no lo podían meter en la nueva televisión de la dictadura. En la programación. En la programación, porque era un tema muy álgido la política. Y tienen dos teleteatros muy conocidos. No sé si tengo una imagen, me parece que no tengo. Uno se llama Los Hijos de López y la otra es Andrea Celeste, donde actúa una jovencísima, infante prácticamente, Andrea del Boca. Son dos series muy exitosas. Exitosas, a ver, nivel... El canal, cuando lo toma Montero, tenía $70.000 de pauta por mes. En diciembre lo dejó en 8 millones.
8 millones de dólares de pauta tenía Canal 7, ¿no es cierto? O sea, más que lo de los 10, ¿explicó? Bueno, No. más que lo duplicó por 10. Por 100. Claro, bueno, por 7. Mucho, un montón, no sé matemática. Chequen en su casa, por favor. La cuestión es que el público estaba muy habituado a este tipo de ficciones donde la cosa iba yendo día a día, pero por decisiones, vamos a decir, estéticas, por decisiones artísticas de la columna, de los autores de esta serie, a los militares no les molestaba la política. De hecho, el noticiero 60 Minutos, que es el que inaugura este señor Montero, es el que sobrevive a él, sobrevive incluso hasta Malvinas, es de lo más recordado de la cobertura de Malvinas. No tuvo problemas, como uno esperaría, con la cobertura política, sino justamente problemas de reproches morales de los militares, de los censores militares a estas dos series. O sea, por ahí se trataba algún tema filosexual, algún tema filo raro, ¿viste? O no sé, Andrea del Boca hacía de una niña que tenía actitudes que no les gustaba por ahí a los militares. Lo lamentable de esto es que más allá de que fue el ciclo más exitoso, me parece que casi que sin duda, de toda la historia de ATC, la actual TV pública, a Carlos Montero lo terminan echando justamente por este mismo motivo. Y ese es el fin de su carrera, al menos por ahí. Creo que ahora tiene un hijo que trabaja en CNN. Toda esta información... Que también se llama Carlos Montero, Que ¿no? también se llama Carlos Montero. Supongo que debe ser su hijo, porque el papá de Carlos Montero de ahora se llama Carlos Montero también. Nada, es un tema que me parece que está poco explorado. Me parece que es interesante. Me parece que también hay algo valioso en ir a eso. A ver, iba a decir algo más polémico, creo. Pero me parece que sigue teniendo valor, sigue siendo interesante ir y abordar esos temas. Por ahí, lo más, si quisiera decirlo así, lo más desprejuiciada posible. Podemos aprender algunas cosas, creo que no sirve. Quería decir por último que toda la info de esto la saqué de un artículo de Joaquín Sticotti. Toda o casi toda, algunas cosas las vi de otros lados. Joaquín Sticotti, entiendo que es becario CONICET o investigador de CONICET. Y escribe un artículo que se llama De Canal 7 a ATC, la dictadura, renovación tecnológica y apuesta por la televisión comercial. Pensé que era antiintelectual vos. Yo soy... ¿No viste que yo me pongo como intelectual? Yo hago así. No conozco... Yo te escucho así. ¿Viste? Eso lo hacen en Puan y FSOC. No se puede por fuera. Che, no sé si hay muchos programas que se dedican tanto a cruzar bibliografía, a invitar autores, pero me llama la atención. El paper me pareció de una lectura súper ágil, muy hasta medio literaria. Arranca, lo voy a contar y ya con esto cierro, con una analogía con Network. La película que vos siempre me recomendás y que la utiliza Ernesto Tenenbaum, que le mandamos un abrazo si llega a ver esto. Lorena Álvarez. Le mando un abrazo también, que me la crucé laburando ahí en el bar, no me acuerdo Caudillo. qué bar. Caudillo, bueno, no me acuerdo del barrio. La usa Ernesto Tenenbaum para un libro suyo sobre mí. Eso ha sido todo. Bien. Muchas gracias. Te quiero informar que en el chat piensan que esto es grabado. No es grabado, son las 22:21. A ver, me está diciendo Daniel Aural 8698, jajaja, soltá killer. No sé qué será, pero lo voy a soltar. Bueno. No vamos a dar declaración al respecto.